Las ideas de estos autores fundamento mi análisis sobre cómo influencia la cultura patriarcal el entorno y por ende el comportamiento de los personajes femeninos de la narrativa de Olga Noya en la novela El manuscrito de Miramar. Veremos que el patriarcado es un sistema de dominación que somete a los personajes femeninos de esta obra, que son mujeres privadas, al espacio de la familia. En la novela El manuscrito de Miramar, de Olga Noya, la familia Gómez Sabater está regida por el patriarcado. Sonia es una mujer subordinada ante su padre y su marido, como también ante la tradición familiar, cuya jefatura siempre estuvo a cargo de los hombres. Incluso en el momento de su vida en que tiene un amorío, también es sometida ante la figura machista del amante. En esta familia, las mujeres vivían bajo el control de los hombres, cuyos modelos se imponían como un sistema de dominación. Sonia, uno de los personajes principales de la novela, casada y madre de 2 hijos, había abandonado sus estudios universitarios para cumplir con el rol que le imponía la familia patriarcal. Una vez esposa y madre, le correspondía servir a su marido y criar a sus hijos. Así lo hizo por un tiempo y cumplió con las expectativas de su padre y su esposo hasta que retomó sus estudios. Sonia prácticamente ignora su condición de subordinada. Estaba tan acostumbrada a cumplir sus roles dentro de la sociedad capitalista patriarcal que no se daba cuenta de que había perdido su identidad. Abro cita. En casa, los niños me decían mami, y en las reuniones sociales con los amigos de mi marido, yo era la señora Gómez. Mi libreta de cheques estaba a nombre de Sonia Gómez y también las tarjetas de crédito. Y de pronto, allí, entre aquellas viejas paredes y entre hombres y mujeres más jóvenes que yo, me transformaba en Sonia Sabater de nuevo. Me sentí extraña. No me acostumbraba al principio. Después recuerdo que una especie de alegría incontrolable me hormigueó en los pies y me subió por las piernas y el vientre hasta instalárseme en la boca del estómago. Fin de la cita. Al casarse había perdido su apellido de soltera. Ya no era Sonia, sino la esposa de y la madre de. No se había percatado porque era la norma de una mujer casada. Sonia carecía de vida pública porque su espacio era privado y cerrado. Era el espacio del matrimonio, la maternidad y la vida hogareña. Su marido, por el contrario, pertenecía a la vida pública como hombre de negocios y jefe de familia. Sonia solo tenía cabida en el espacio público para lucir como figura decorativa y ejemplo de una mujer de sociedad tradicional, lo que evidencia lo antes planteado sobre el patriarcado. Abro cita. Estás bella esta noche, Sonia. Sonreí complacida. Era la gran señora de sociedad, esposa joven y elegante del acaudalado Felipe Gómez. Fin de la cita. El que Sonia decidiera volver a la universidad era un acto de sublevación ante el sistema patriarcal y era completamente innecesario. Abro cita. ¿Y para qué quieres estudiar? Dedícate a tus hijos que te necesitan. Puedo hacer las 2 cosas, Felipe. Sí, claro, porque te pago 2 sirvientas y un jardinero. Con la cabeza baja y como susurrando, dijo Sonia. No volveré a hablarte de mis estudios, Felipe. No te preocupes. Fin de la cita. Aquí se muestra cómo Felipe ejercía su dominación y manipulación sobre Sonia. Los hijos eran la excusa para manipularla, y el mantenerla financieramente era su manifestación de superioridad económica. Por otro lado, el que Sonia acatara el silencio y bajara la cabeza
susurrara, era la aceptación de su papel de sometida. Dentro de la cultura patriarcal, la mujer carece de independencia económica y ejerce todo el trabajo doméstico. Lo segundo no era su caso, porque tenía mucamas que lo hacían por ella. Semejante suerte corría a su hija María Isabel. Ella estudiaba medicina. Cuando se enamoró de Andrés, se embarazó y se casó. Se convirtió en una copia de su madre. Siguió sus pasos. Fue esposa y madre hasta que fue perdiendo el entusiasmo por el matrimonio. Después de su tercer hijo no aguantó más y confesó a su madre. Abro cita. Quiero estudiar medicina. Tengo que ser doctora. Cuando llevo los nenes al pediatra, lo acribillo a preguntas. Devoro las revistas científicas. En las fiestas persigo a los médicos para conversar con ellos sobre el comportamiento de los virus. Muero por usar un microscopio, por meterme en un laboratorio. Yo nací para eso, mami. ¿Lo entiendes? Fin de la cita. Sonia, contrario a lo que hizo con su vida, apoyó a su hija incondicionalmente. Abro cita. Sí, dijo Sonia. Lo dijo muy bajito, como un susurro. Luego añadió, ahora con voz firme: tienes todo mi apoyo. Tú decides lo que quieres hacer y yo te ayudo. Fin de la cita. En este punto, la madre secundó la intención de sublevación de su hija, que aún tenía la oportunidad de decidir quién quería ser. Cuando María Isabel le comunica a su esposo que quería seguir estudiando medicina, al igual que hizo Felipe con Sonia en su momento, trata de disuadirla con artimañas similares. Abro cita. No es justo, dijo Andrés. Tienes razón, pero tampoco es justo que me frustre profesionalmente. Te necesito, María Isabel. Te amo, te lo he dado todo. Lo sé y lo siento. Yo también te amo, pero no me resigno. Eres una niña malcriada, acostumbrada a la abundancia y a que acudan corriendo de todos los rincones a complacer tu más mínimo capricho. Fin de la cita. Sus palabras fueron un arrebato, un discurso patriarcal. Pero María Isabel no se dejó oprimir. Cito, en agosto regreso a la universidad. Hoy me matriculé en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Fin de la cita. Andrés no le recriminó más, pero tampoco la apoyó. Cito, ¿sabes lo que significa estudiar medicina? Te tendrás que entregar en cuerpo y alma a las conferencias y los laboratorios por lo menos durante 4 años y después a los hospitales en turnos de 24 horas o más. Lo sé. No podrás ser madre de tus hijos y cuando termines ya habrán crecido. Pienso verlo lo más posible. Hablé con mi madre. Ella se ocupará de ellos. No podrás ser mi esposa, María Isabel. Perdona, Andrés. No puedo sacrificarme por ti. Fin de la cita. Fue así como el matrimonio de María Isabel llegó a su fin. Decidió por ella. Rebelándose ante el patriarcado, María Isabel retó su supuesta inferioridad y se convirtió en jefa de familia, papel que era otorgado al varón. Su padre nunca aceptó su divorcio. Cito, que se vaya a casa de su marido, repitió varias veces. Fin de la cita. Sin embargo, la hija se mantuvo firme en su decisión, retando a un conjunto de instituciones sociales. La educación, que históricamente ha sido un instrumento del patriarcado, fue el mismo recurso que María Isabel usó para liberarse. Contrario a su madre, que abandonó sus estudios, la hija terminó su carrera, se convirtió en médica y ejerció su vocación. Cuando Sonia cree enamorarse de Enrique, su profesor de historia, su condición como mujer subordinada no cambia. Ella se siente seducida por la inteligencia de un hombre mayor,
atributo que él sabía usar para manipularla. No podía hablar, ni pensar, ni defenderme. Cito: Don Enrique se percató de mi estado emocional e intentó tranquilizarme con una sonrisa. Pero como yo no pude sonreír y no lograba sobreponerme al azoro, don Enrique se puso de pie, cerró la puerta, le puso el seguro, se paró frente a mí y tomándome por los hombros me alzó hasta su cintura y me besó en la boca. Fin de la cita. Allí comenzó la rendición de Sonia ante la figura imponente de don Enrique, quien no era diferente a los otros hombres de la vida de ella. Era otro patriarcal que acosó sexualmente a Sonia, quien era su estudiante, y la convirtió en su amante. Don Enrique tenía una imagen social de gran prestigio como profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, en su casa era un machista más, tanto así que le tenía prohibido a su esposa que visitara a su hijo, ya que él no le hablaba porque éste no siguió sus pasos humanísticos y se dedicó a los negocios. Su esposa, profesora retirada, era acallada por la voz de don Enrique. Sufría en silencio la ausencia de su hijo y se dedicaba a complacer a su marido. Incluso vivía distanciada de su propia familia porque se habían opuesto a sus amores con don Enrique y ella eligió casarse con él y seguir sus pasos. Sonia fue víctima de la intromisión de don Enrique en su intimidad y de su acoso, y como si fuera poco, se sentía responsable de provocarlo y de lo que sentía. Abro cita. Y es que las mujeres nos meten en la cabeza que ser putas es lo peor que nos puede pasar. Tenemos miedo de nuestra propia sexualidad porque tenemos miedo a que nos acusen de ser putas. El sexo me gustaba cada día más y quería explorar todas sus posibilidades. Fin de la cita. Dentro de la cultura patriarcal, la mujer es solo un objeto que se goza sexualmente, pero no es necesariamente importante que ella lo disfrute. María Isabel, la hija, vive una historia similar. También se convierte en la amante de un hombre casado. La diferencia es que ella ya se había divorciado de su marido controlador. Abro cita. Déjame quererte, por favor, lo necesito. Era tan dulce su súplica que ella se dejó arrastrar por el deseo acumulado en los largos meses en que llevaba compartiendo una amistad profesional con Héctor. Fin de la cita. Así comenzó una relación entre María Isabel y Héctor que mantuvieron en secreto. Ella nunca se atrevió a confesárselo a su madre, quien lo intuía, porque pensaba que la juzgaría duramente. Cuando Sonia descubre que está embarazada, se siente culpable y transgresora. Cito: de alguna forma creí poder desafiar la moral que se esperaba de una mujer casada y de pronto me daba cuenta de que no era posible. Ahí está el resultado. Fin de la cita. El resultado imprevisto fue su preñez, y la supuesta falta de moralidad era aún más grave porque no sabía si el padre era el marido o el amante. En la sociedad patriarcal, la mujer es totalmente responsable de su protección si no desea embarazarse. Abro cita. Estoy encinta. Y él, sorprendido, me preguntó, ¿y no tomaban las pastillas? A veces me olvido de tomarlas. Y aclaré, bueno, creo que hace más de 2 meses que no las tomo. Fin de la cita. La interrogante de Felipe confirma que es ella la responsable de su protección para evitar los hijos. Es ella también quien decide abortar y someterse a un procedimiento médico en condiciones degradantes e ilegales en aquel entonces. Abro cita.
Aquel día en el siniestro hospitalillo me sentí desamparada porque aquellos que siempre me habían protegido no estaban allí. Fin de la cita. No estaban porque Sonia decidió callar y sabía que su tradición familiar no aceptaría un aborto. Se sintió perdida. Ambas cosas eran nefastas para su familia: un embarazo cuyo padre estaba en duda y un aborto. Después de renunciar a su embarazo, Sonia sufre de una baja autoestima. Se siente culpable, renuncia a sus metas profesionales, se da de baja de la universidad y adopta una dependencia psicológica del marido. Abro cita. Lo deseé con una emoción agradecida de quien debe su vida a una persona. Fin de la cita. A partir de entonces renuncia a su libertad y a sus deseos personales para someterse totalmente a la cultura patriarcal que la embestía. Abro cita. Vámonos a Italia. Yo salté de la alegría. Sí, qué buena idea. Ignoraba por qué justamente ahora. Tal vez era por mí, para que yo tuviera un descanso emocional. Y tal vez era que Felipe había hecho un buen negocio. No pregunté, preferí no saber. Fin de la cita. Es así como Sonia asume nuevamente su papel de subordinada ante el varón y no fue feliz jamás. Fue hija, hermana, esposa, madre, abuela, pero jamás fue ella misma. Abro cita. Juré dedicarme a ellos y únicamente a ellos por el resto de mi vida. Fin de la cita. Así lo hizo hasta su muerte prematura que vio venir como una liberación. Cito: yo me quiero morir. Me siento aliviada de pensar que me voy a morir. Fin de la cita. Irónicamente, al final de la novela nos enteramos por Bob, el que pasa a ser esposo de María Isabel, que Felipe no solo le fue infiel a Sonia, sino que mantuvo a otra mujer durante mucho tiempo. Abro cita. Don Felipe tuvo una corteja durante muchos años. Había sido secretaria en su corporación y él le montó apartamento en el condado con vista a la laguna y al mar también, en un 10º piso. Le compraba ropa carísima y hasta viajó con ella 2 o 3 veces a Nueva York. Fin de la cita. Sonia vivió atormentada y nunca supo de la doble vida de su marido. Bob le contó a María Isabel lo siguiente, abro cita. Él se preocupaba mucho de que ella no lo supiera. Era muy cuidadoso, pero en las conversaciones entre hombres el tema asomaba de vez en cuando. Es difícil que un hombre no se jacte alguna vez frente a otros hombres. Nosotros somos así. Mientras más mujeres tenemos, más machos nos sentimos. Entre amigos se establece un pacto de complicidad. Fin de la cita. Este fragmento evidencia que la cultura patriarcal cree que es natural, incluso que es prueba de hombría, mantener más de una mujer, la esposa oficial y la amante. Por otro lado, el romance de María Isabel y Héctor llegó a su fin cuando ella se convenció de que él nunca se divorciaría de su esposa para casarse con ella. Junto a Héctor no podía tener más aspiración que la de ser su amante. Eso era poco para ella, que había auscultado en su interior y buscado las fuerzas para desafiar su entorno. Sabía que no tenía que conformarse con poco cuando lo merecía todo. Dentro de la tradición patriarcal, los hombres tienen amantes, pero no se divorcian. Héctor no era diferente, como no lo fue tampoco Enrique. Ellos querían a sus esposas y también a sus amantes. Así que un buen día María Isabel escuchó el consejo de su madre en su lecho de muerte. Cito: ese hombre sí te conviene, le había dicho.
Bob Williams, jamás sospechó que había tenido una aliada tan poderosa. Fin de la cita. Después de que Sonia murió, María Isabel terminó con Héctor y fijó sus ojos en Bob, con quien compartió 30 años de su vida. De manera solapada, la hija acepta la estructura patriarcal al casarse con Bob, el hombre que según su madre le convenía. Decimos de manera solapada, ya que creemos que la madre sucumbió al patriarcado, mientras que la hija se sublevó al tomar decisiones que confrontaron su cultura patriarcal y al casarse con un extranjero cuya visión era diferente. Bob jamás coartó a María Isabel, nunca se impuso como superior, sino que se convirtió en el compañero de su vida. Esta historia presenta un patriarcado que manipula la psiquis femenina para someterla a su dominación como si se tratase de un orden natural. No aceptan la rebeldía femenina como un acto de individualismo normal, sino como una muestra de ingratitud. Se valen del aspecto financiero para manipular a las mujeres. En este caso, Sonia y María Isabel eran de familias acaudaladas, y aún así sus respectivos maridos pretendieron manipularlas, ya que eran los que salían a la calle a trabajar y los que administraban las finanzas. Sonia se retracta y renuncia a sus aspiraciones de independencia económica, pero María Isabel logra su autonomía financiera a través de su profesión y su trabajo. Madre e hija son víctimas del patriarcado versión softcore que describe Sousa Santos, ya que sufren de forma insidiosa y silenciosa en el seno de las familias, instituciones y comunidad. Sonia se rinde ante el poder casi absoluto de los hombres sobre las mujeres, pasiva y obedientemente. Pero María Isabel busca un fin más democrático y supera la dominación patriarcal de forma activa, pensando por sí misma y tomando sus propias decisiones. En fin, a pesar de los manifiestos feministas y de la lucha por los derechos de las mujeres, si tomamos como ejemplo la novela El manuscrito de Miramar, todavía no se ha conseguido la igualdad entre los hombres y las mujeres, ni en la ficción narrativa ni en la realidad cultural. Sí, es cierto que en la actualidad las mujeres han logrado cambios importantes y muchas mujeres ocupan posiciones en la sociedad que antes eran impensables. Sin embargo, no podemos afirmar que se ha alcanzado la igualdad entre los géneros, propuesta a través del feminismo ilustrado de Simone de Beauvoir. Aún queda mucho por hacer. Todavía hay países en el mundo en los que la mujer no tiene derechos, sino obligaciones que cumplir al servicio de los hombres. No obstante, la literatura no solo es capaz de modificar los pensamientos, sino también de influenciar a la acción. Si se escribe, se lee y se estudia más literatura femenina y feminista, podremos seguir reflexionando sobre la realidad del patriarcado y combatir esta posición retrógrada. Muchas gracias. Gracias a la doctora Consuelo. Este es el momento, si tiene